Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de tres de los más connotados constitucionalistas dominicanos, y en nombre de la Fundación quiero agradecerle al profesor Flavio Darío Espinal, al profesor Eduardo Jorge y al profesor Cristóbal Rodríguez, que en esta ocasión, en donde hechos que sucedieron durante esta semana han generado una serie de debates que yo creo que desde el punto de vista institucional merecería la forma de que lo aclaremos aquí en el programa en honor a la verdad. Y se trata de la observación que hizo el presidente de la República a la ley que declaraba Parque Nacional a Loma Miranda. Así que muchísimas gracias por haber comparecido en esta ocasión, y quisiera que hiciéramos un aporte no solamente a la comunidad jurídica, sino también a toda la sociedad, porque hay tantas discusiones y tantos mitos alrededor del tema. Así que muchísimas gracias. Y voy a comenzar con el profesor Espinal. ¿Qué fue lo que fundamentó? ¿Cuáles fueron los principios? ¿Cuáles fueron las violaciones constitucionales que se alegaba desde la observación al presidente a la ley de Loma Miranda? Sí, mira, normalmente las observaciones que hace un presidente en República Dominicana a los proyectos de ley, cuando devuelve una ley aprobada por el Congreso a las cámaras legislativas, lo que se llama en lenguaje común veto, por lo menos en Estados Unidos, así se llama de manera corriente, y nosotros también de alguna manera usamos ese término, aunque la Constitución no usa el término veto. Son normalmente razones de oportunidad, de idoneidad, estar de acuerdo desde el punto de vista de políticas públicas o de contenido de la ley. Un presidente no está de acuerdo por una variedad de razones y la devuelve. En este caso, lo peculiar es que el veto presidencial, la observación o las observaciones del presidente Medina a la ley que creaba, le daba categoría de Parque Nacional a Loma Miranda, fue en torno a la inconstitucionalidad de la misma. Es decir, que se introduce en un terreno relativamente novedoso en República Dominicana, porque pocas veces uno ve que las razones de las observaciones son de orden constitucional. El presidente de la República devuelve el proyecto, la ley al Congreso en base a considerar que la ley viola en primer lugar disposiciones constitucionales sobre el uso de los recursos naturales, la manera de usar esos recursos, de aprovecharlos con un criterio sostenible, pero a la vez que pueda ayudar al desarrollo nacional. Ese es un área que en su mensaje al Congreso, a la presidenta del Senado particularmente, desarrolla el mensaje del presidente de la República, tema de contradicción con las normas relativas a los recursos naturales. Otra importante es lo relativo a que la ley viola el principio de razonabilidad, y no voy a apuntar mucho sobre eso porque precisamente el colega Cristóbal Rodríguez escribió un artículo de manera particular sobre ese punto, y ese argumento pues se lo voy a dejar a él. También argumenta el documento del presidente de la República que el país tiene obligaciones internacionales, de manera particular con el país donde es sede la compañía propietaria de esa empresa que opera en República Dominicana, en lo que tiene que ver con acuerdos de inversión, y que la Constitución manda precisamente a cumplir con las obligaciones desde el punto de vista internacional. También incluye unas consideraciones de orden legal, y hasta menciona que unas 11 leyes y normas que sirven de base a la creación del Parque Nacional habían sido derogadas. Para resumir la respuesta a tu pregunta, yo argumento en un artículo que escribí también la semana recién pasada, que no soy muy favorable a que el presidente de la República observe leyes en base a razones de inconstitucionalidad, en sentido general. Aunque en la tradición norteamericana empezó así, los primeros presidentes norteamericanos pensaban que eso había que hacerlo, y ellos fueron los que diseñaron esa institución.
Luego eso se perdió y se adoptó otro criterio, porque de ser así, si constantemente se está en esa discusión, dos órganos políticos, el Congreso y el presidente de la República, van a estar en una, digamos, una guerra interpretativa sobre cuál es el que tiene la verdadera interpretación del sentido de las normas constitucionales. Y por ese terreno puede ser peligroso, porque para eso se crean los órganos que se suponen tienen la imparcialidad y la objetividad para hacer una interpretación de las normas constitucionales y las normas legales a la luz de la Constitución. El Tribunal Constitucional por vía concentrada, los tribunales del orden judicial, otros tribunales en materia por vía de acción difusa. Pero al margen de esa consideración, que digamos que es un tema tangencial a lo que estamos hablando, lo cierto es que el presidente devolvió la ley sobre todas estas contradicciones y violaciones a normas constitucionales. Ahora, Eduardo, ¿puede un presidente de la República observar? Sería la pregunta. Flavio decía que resulta ser una novedad. Pero ¿puede un presidente observar una ley sobre la base de que hay vicios de inconstitucionalidad? Lo cierto es que en su origen, el veto presidencial en el sistema constitucional norteamericano prácticamente coincide con el control de constitucionalidad. Es decir, el presidente hasta cierto punto ejerce una especie de control en los inicios del presidencialismo norteamericano. Posteriormente, el veto presidencial se asocia, como bien decía Flavio, a cuestiones de mera oportunidad o conveniencia política. Y el presidente veta por entender que una ley no es oportuna, que no es pertinente en ese momento. Pero digamos que aún, si bien es cierto que en nuestro sistema tradicionalmente los presidentes no han vetado por razones de constitucionalidad, en los fundamentos mismos del poder de veto existió desde sus orígenes esa semejanza o ese vínculo con el control de constitucionalidad. Nosotros entendemos que, digamos, la carta que dirige el presidente Medina a la presidenta del Senado es una pieza maestra de derecho parlamentario, de derecho constitucional, y tiene un gran valor pedagógico en el sentido de una construcción de una comunidad de intérpretes constitucionales. Yo disiento de la posición de Flavio de que eso llevaría a un choque entre los órganos políticos. Creo que a partir de los principios de interpretación que la propia Constitución señala, cuando ella dice que los poderes públicos interpretarán sus normas, el constituyente quiere que todos los poderes colaboren de una manera u otra con la interpretación constitucional, si bien es cierto que la última palabra la tiene siempre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana en materia convencional. Digamos que esto podría ser un paso para un sistema de frenos y contrapesos alejado de la visión tradicional, en donde todos los poderes públicos son poderes de interpretación, y digamos que comienza eso que ahora llaman, lo que el constitucionalista argentino Roberto Gargarella llama la democracia dialogante, donde hay una democracia deliberativa. Eso pienso que es una gran lección que nosotros podemos extraer de esta posición del presidente. No, y la verdad es que yo me inclino más a tu razonamiento, porque la verdad es que siempre habrá una especie de corresponsabilidad en todo lo que tiene que ver con el proceso de aprobación de las normas. Y si el presidente entiende, o cualquier presidente entiende, que está viciada de cualquier tipo de vicio, yo creo que su deber es observarla y mandársela de nuevo al Congreso Nacional. Yo pienso que de eso es de lo que se trata. Ahora, tú hablabas de Flavio Darío, del principio de razonabilidad, que fue uno también de los argumentos que utilizó el presidente para fundamentar la observación a la ley. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿cuál es el alcance de ese principio? Porque la verdad es que también tu artículo generó algunos debates entre algunos constitucionalistas. Por ejemplo, Nace Perdomo mandó 10 twitters, en fin. ¿De qué es de lo que se trata ese principio? A pesar de que yo no sabía que era tan controversial. Sí, mira,
Vamos a poner entre paréntesis, porque no quiero dejar el tema del veto o de la observación presidencial por razones de inconstitucionalidad. La figura de la observación presidencial, la figura jurídica de la observación presidencial forma parte de un complejo entramado de facultades de control que sobre unos poderes del Estado ejercen otros poderes. Es decir, así como el Congreso de la República tiene facultades constitucionales para controlar y para garantizar el sometimiento de las acciones del Ejecutivo y sus dependencias al ordenamiento jurídico, el Ejecutivo también tiene facultades. Entonces, el Ejecutivo, la observación presidencial es una de esas facultades. Es una de las facultades de control político que la Constitución le confiere al presidente de la República. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, una de las acciones. Con la finalidad de garantizar que las normas que emanan del Congreso de la República sean compatibles con el interés general, con la finalidad de garantizar que sean pertinentes para la comunidad política, pero también con la finalidad de garantizar un mecanismo, un instrumento que Carl Schmitt llamaba el control político de la constitucionalidad, que es lo que establece el matiz. Es decir, una cosa es el control jurisdiccional de la constitucionalidad, que lo ejercen los jueces. Ahora bien, el presidente de la República tiene la responsabilidad de hacer un control político de constitucionalidad, y esa responsabilidad se activa o se hace efectiva a través de la figura de la observación presidencial, porque sería incongruente que el presidente de la República, que jura que no solo tiene la facultad y la responsabilidad de controlar, sino que es parte del proceso de producción legislativa, de su consentimiento por vía de la promulgación a una norma respecto de la que tiene duda de su constitucionalidad. Además, el presidente de la República, como muchos otros funcionarios electivos de alto nivel, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Entonces, me parece que mi parecer es que las razones relacionadas con la inconstitucionalidad son razones de primer orden para la activación de la, de la facultad presidencial de observación de leyes. No obstante, creo, y coincido en esto con Flavio Darío, en que ese es un elemento, da pie a un ejercicio académico como el que estamos haciendo, pero en relación con el tema que nos ocupa es un elemento tangencial. Que sí es... Perdón, Cristóbal, me imagino que tú vas a entrar al tema ahora de la razonabilidad. Sí. Quizá para cerrar este tema tangencial, pero que es de interés de nosotros, claro, porque el presidente también usa esta figura o esta modalidad de veto presidencial. El planteamiento que hago está basado en cómo evolucionó esta institución en Estados Unidos, que fueron donde se creó el régimen presidencial, que se creó la figura del presidente de la República y se creó la figura del presidente como colegislador, aunque no es parte del órgano legislativo, del órgano representativo. Yo no estoy abogando por una prohibición, mucho menos absoluta, de que se usen razones constitucionales para observar una ley. Lo que digo es que hay que hacerlo con mucha cautela, porque normalmente hay razones de control político, obviamente, y razones políticas para un presidente no estar de acuerdo con un Congreso que le manda una ley. Pero si hay un caso, por ejemplo, que amerita que se usen argumentos constitucionales, es el caso de Loma Miranda, porque ahí es una ley muy peculiar, es una declaratoria de Parque Nacional. Entonces, las consideraciones de si es una buena idea o una mala idea, si me gusta o no me gusta, si es buena política pública o no política pública, hubiera sido difícil para un presidente sustentar la observación presidencial en base a esa consideración. Claro. Entonces se metió al fondo del problema y dijo, ¿en qué medida esta ley viola la Constitución? Y ahí yo voy a usar estos argumentos. Para mí esos son casos como este, que son, digamos, únicos, que establecen una medida que es de carácter absoluto, de carácter definitivo, que dan lugar a que se puedan usar razones constitucionales para una observación. O sea, que no quiero dejar en el ánimo de los televidentes que yo estoy cuestionando el mecanismo, al contrario, lo defendí. Pero soy partidario de un uso cauteloso a futuro para que los presidentes no estén usando razones de inconstitucionalidad cuando quizás sean razones de puro interés político del momento. Pero antes de que entre Cristóbal, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas de que hay que ser muy cauteloso. Pero la verdad es que yo no había visto una observación hacía muchos años tan contundente
como la que en esta ocasión aconteció, en honor a la verdad. Yo nunca había visto un documento, como decía Eduardo Jorge, tan inteligente, que quienes manejamos el tema, ahí no hay margen a ningún tipo de errores. O sea, todos los puntos que fueron ahí manejados, se manejaron con unos niveles de inteligencia que en honor a la verdad van más allá que la distancia. O sea, es un documento contundente, es una verdadera pieza jurídica, esa es la verdad. Bueno, el artículo 40.15 de la Constitución de la República contiene lo que en nuestra doctrina nacional y en la doctrina constitucional comparada en virtud de otros textos con otra, digamos, fisonomía, lo que se denomina el principio de razonabilidad. Y el artículo 74.2 refuerza ese principio en la medida en que establece un mecanismo para garantizarlo. Claro. En ese sentido, ¿qué es lo que, a qué se reduce esto? La razonabilidad es un test que está, digamos, es generalizado en la jurisprudencia constitucional comparada y ha sido estudiado, llevado y traído por la doctrina. Toda decisión de los órganos del poder público tiene que cuando interfiere con bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, tiene que garantizar que esa intervención sea razonable. Es decir, que la intervención en un derecho, que la afectación de un bien constitucionalmente protegido no rebase los límites de la razonabilidad. Entonces, para esto se ha formado un test que tiene tres momentos. Lo que se llama el momento el test, el juicio de adecuación. Es decir, lo primero que tú tienes que determinar es si la decisión que tú vas a tomar es adecuada, idónea, para la consecución del fin que tú persigues. Claro, claro. Para la realización del fin que tú persigues. Lo segundo es que sea necesaria. Es decir, que no exista otra vía menos invasiva, menos lesiva del bien constitucionalmente protegido que vas a afectar. Entonces ahí empieza el problema con el tema de Loma Miranda. Hay otras modalidades de evitar el fin que se persigue, que es la explotación. O sea, ¿qué era lo que perseguía la ley? Evitar la explotación. Para evitar la explotación hay otras vías jurídicas. Por supuesto que hay otras vías. ¿Son esas vías jurídicas menos invasivas? Por supuesto que son menos invasivas. Son menos lesivas de los derechos, de los bienes y de los intereses que también protege la Constitución y que tienen que ver con propietarios, pero que tienen que ver también con finalidades del Estado, desde el punto de vista de garantizar el desarrollo de la economía, la sostenibilidad del aparato económico, el aprovechamiento de los recursos naturales desde el punto de vista de su explotación para contribuir a la solventación de las necesidades que solo con dinero y con el buen funcionamiento de la economía son posibles. Bueno, pues para tú afectar de manera tan incisiva esas posibilidades, tú tienes que probar que no hay otras razones. Y se ha probado que hay otras razones. Y lo tercero es que tú tienes que hacer un juicio estricto de proporcionalidad. Es decir, que la finalidad que tú estés buscando, el objetivo que estés persiguiendo a la postre no sea, digamos, desproporcionalmente lesivo del interés que estás afectando. Entonces, creo que no se cumplen el segundo y el tercer paso del juicio de razonabilidad y por tanto la medida el juicio de proporcionalidad y por tanto la medida es irrazonable y por tanto la medida es inconstitucional. Pero la medida no solo es inconstitucional por eso, ya Flavio Darío avanzaba otras razones que también están contenidas en el veto. Yo quería que tú desarrollaras esa parte porque uno de los argumentos en la posición que fijó la Fundación Institucional de Justicia en esta semana con relación a la observación del presidente, precisamente se fundamentaba en ese principio. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has expuesto en el programa de hoy. Ahora,
uno de los argumentos también del presidente era el tema de la expropiación. Y el presidente, hasta cierto punto, Eduardo, se quejaba del Congreso diciendo que esas son atribuciones exclusivas al Ejecutivo y en tal caso a los tribunales de la República. ¿Cuál es tu visión? Porque eso también ha generado otro debate. Pienso que es una de las aristas más interesantes de estas observaciones presidenciales, porque en el fondo lo que el presidente está diciendo es que hay una reserva de administración que no puede ser vulnerada por el legislador, que no todo lo humano es propio de la legislación. Esa concepción del legislador, del Estado legal de derecho, donde el legislador podía decidir cualquier cosa, incluso cambiarle el sexo a las personas, no es el concepto de un Estado constitucional de derecho. Y no porque el legislador sea soberano puede, por ejemplo, expropiar, porque el Poder Ejecutivo es soberano y la función de expropiación es una función compartida. Primero, porque es la administración pública encabezada por el presidente la que expropia. Y segundo, porque cuando no hay acuerdo entre el propietario y el Ejecutivo, es el Poder Judicial el que fija el justo previo, reunidas las condiciones constitucionales, que es utilidad pública e interés social. Entonces, eso creo que es un punto que tendrá que ser explorado por los juristas del derecho administrativo, porque esto va más allá de la cuestión de si había o no había recursos para pagar la indemnización. En el fondo, el presidente, aunque no lo diga, lo que está diciendo es que tampoco se puede expropiar por una ley singular que tiene como expropiado a una persona, porque se estaría violando el principio de igualdad. Él no lo dice, pero ha estado detrás de las discusiones constitucionales en España tras la expropiación legislativa de Rumasa en los años 80. Nosotros dedicamos en el tomo 1, última edición de nuestro manual, unas cuantas páginas al tema de si es posible una expropiación legislativa singular. Y nosotros, todavía no estaba en ese momento en discusión lo de Falcondo, decíamos que es imposible que se pueda expropiar singularmente por vía legislativa, porque se violaría el principio de igualdad. Y esto lo decía el propio Carl Schmitt, que señalaba Cristóbal. El Poder Legislativo no puede juzgar a las personas, lo puede hacer en un juicio político, pero no puede juzgar. El Poder Ejecutivo no puede aprobar, ratificar tratados internacionales, es una función del Congreso. O sea, hay una distribución de competencias en la Constitución. Y ese pienso que es uno de los puntos más fuertes del veto interpuesto por el presidente. Yo agregaría lo de Eduardo, que en este caso incluso se trataría de una expropiación implícita, porque al declarar parque nacional, evidentemente, claro, tú estás... todo aquel que tenía un derecho de propiedad o un derecho de concesión quedaría automáticamente sin objeto, carecería de objeto, porque evidentemente no pueden tocar y desarrollar de ninguna manera esos recursos, bajo ninguna circunstancia. Entonces aquí es una especie de expropiación indirecta. Cuando la ley se planteó la declaratoria de Parque Nacional de Loma Miranda vía una ley, lo que se hizo fue abortar un proceso de discusión que había, que el informe del Programa de las Naciones Unidas, de los técnicos del PNUD, que yo no estuve del todo de acuerdo con algo del enfoque y del tono del documento, pero tiene cosas importantes. Y la discusión estaba situada en un plano de si era posible modificar los términos de referencia de la explotación en lo que tiene que ver con el impacto ambiental, social y de otro tipo, para hacer perfectamente compatible la explotación con la protección del medio ambiente o la protección si hubiera alguna comunidad o lo que fuera. Esa era la discusión que estaba. El PNUD llegó a la conclusión de que estaban lejos de llegar a ese punto. Perfecto, no hay ningún problema. Pero al mover esto al plano de ley de Parque Nacional, todo eso queda fuera de discusión. Y ahí viene el tema que planteaba Cristóbal. Si no se llegaba vía esta discusión de los términos de referencia y del impacto ambiental,
los estándares de explotación de una manera rigurosa. Si no se llegaba, pues no hay licencia. No hay licencia medioambiental para que sea explotado. Ese es el medio de abordar esa problemática y resolver esa problemática. Pero al plantearlo aquí, que es otra cosa. Entonces, a nivel de Parque Nacional, toda esa discusión queda sin efecto. Es algo así. Lo que ocurrió fue lo siguiente. La legislación, por ejemplo, contempla de que tú puedes obtener autorización cumplido una serie de requisitos, como lo es las autorizaciones de defensa civil, ayuntamiento, obras públicas, de poner una estación de gasolina, cumplido los requisitos que establece la ley. Pues imagínate que tú solicites una estación de gasolina en X área, de Arroyo Hondo o donde fuese. Y mientras tú estás obteniendo la autorización, interviene el legislador y dice, quedan prohibidas las bombas en Arroyo Hondo, porque eso es reserva natural. O más aún, queda prohibida esa bomba en particular. Esa bomba en particular. Entonces, es hasta cierto punto una gran obra de desvío de poder la que ha habido en el poder legislativo. Claro. Tanto es así que cuando se hacen las primeras objeciones acerca de que la ley creaba una confiscación regulatoria, una expropiación indirecta o un creeping expropriation, como dicen los norteamericanos, entonces lo que el legislador hace es establecer una sección diciendo que habrá que indemnizar y entonces creando un pasivo tremendo, un pasivo contingente en el Estado que tendría, y es lo que el presidente reacciona contra eso, dice, pero ven acá, es que la función de expropiación es una función presidencial. Claro. Es que yo decido a quién voy a expropiar y yo negocio con el propietario cuál es el monto de la indemnización. Claro. Eso no es atribución del Congreso. Claro que no lo es. Porque no todo lo puede hacer el Congreso, aunque sea, porque todos los poderes son soberanos. Todos los poderes, el presidente incluso. Pero eso no lo puede hacer el Congreso. El Congreso no puede hacer eso. Como eso. Y lo hizo. Bueno, en un debate que tuvimos con probablemente, bueno, tiene que ser o el más connotado o uno de los más connotados administrativistas, Olivo Rodríguez Huerta. Esa es la posición de él, lo que ustedes están planteando. Dice, es que no es posible que un Congreso asuma una atribución que es atribución propia de otros poderes del Estado. Eso no es posible. Y yo creo que eso es parte del contenido de las observaciones del presidente. A mí lo que sí me llama la atención, ustedes los tres han sido profesores míos, los tres. Pero hay cosas que yo, honestamente hablando, en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la política en la República Dominicana, y que quizá eso podamos hacer inclusive hasta otro programa, Flavio y yo, como politólogos, para no contaminar a los políticos, porque no lo quiero comprometer a Cristóbal ni a Eduardo, sobre todo por las contradicciones que se dan entre nuestros líderes políticos. En el caso de Cristóbal y mío, nosotros somos politécnicos. No, definitivamente que sí. Pero muchas veces uno los mensajes no lo entiende. Uno los mensajes no lo entiende. Pero la verdad es que cuando uno ve cómo se comporta la política frente a situaciones tan serias y cómo ese discurso populista lo comienza a invadir todo. Yo, por ejemplo, no me voy a presentar como político aquí, pero sí como creyente, como parte de mi iglesia católica. Y a mí me ha llamado la atención los pronunciamientos de algunos obispos rechazando las observaciones del presidente, utilizando unos argumentos. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que se quiere? ¿Que se viole la Constitución? Mira qué es lo que pasa con eso. En nombre de construir un discurso que le guste a la mayoría. Cuando crucificaron a Jesús, todo el mundo estaba de acuerdo con que lo crucificaran. Y no tenían la razón. Mira, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discurso. Con mucha frecuencia sucede que ciertas decisiones políticas chocan con el clima de opinión imperante en el momento. Entonces, ¿qué hacen muchos políticos? Que aún a sabiendas de que la decisión a adoptar repugna al sistema jurídico, y ahí entra en juego el populismo, toman la decisión movidos más que por los dictados de la ley, por el clamor de la ciudadanía. Y eso a la larga, y lo digo con mucha responsabilidad en mi artículo del jueves en Acento, nos afecta y nos daña a todos, incluso a los circunstancialmente beneficiarios de la decisión. Claro. Porque eso en lo que redunda es en
en que lastima el régimen de institucionalidad, lastima el Estado de Derecho, porque en el Estado de Derecho, cuando la opinión mayoritaria o cuando la opinión de un sector de la población es compatible con la ley, lo lógico es que los rectores de la institucionalidad actúen de conformidad con el clamor de la ciudadanía. Cuando hay discrepancia entre el clamor de la ciudadanía y los dictados de la ley, lo responsable es que se imponga la ley. Porque el juramento que hace el presidente de la República, y hay que volver a eso, es de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y lo que dispone la Constitución hacia el final de su contenido es que ninguna de sus cláusulas son derogables por aclamaciones populares. Es simple. Es decir, el orden jurídico debe prevalecer. No, y hay una realidad. Yo creo que el ejercicio de la política se debe de comenzar a transformar como una especie como de instrumento de educación. O sea, no podemos seguir jugando a estos niveles de clientelismo que a fin de cuentas se sustentan sobre la base de la ignorancia y la miseria. Eso no puede seguir ya. Ese punto que saca a relucir Cristóbal, de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas por aclamación popular, es muy importante, porque hay quienes han sugerido incluso que se haga un referendo popular sobre Loma Miranda. Y ahí habría que preguntarse si la Constitución permite hacer una pregunta que sea inconstitucional. Sí, definitivamente sí. Definitivamente. Yo pienso que lo importante de esas observaciones, yo creo que van a tener que llevar al centro de la reflexión a la sociedad dominicana. Y yo creo que nosotros como dominicanos tenemos que aprender la lección. Las cosas, si se van a hacer, se tienen que hacer bien hechas. Yo quería decírselo, Tulio, sin embargo, el tema medioambiental hoy día es un tema en todas partes del mundo, pero sobre todo en sociedades democráticas. Es algo que galvaniza a las poblaciones, a las comunidades, y hay buenas razones para eso. Hay buenas razones para eso, porque a través de los años multinacionales llegaron a los países, despojaron de recursos naturales a los países, no hicieron la remediación ambiental que se requería, se fueron o se quedaron o lo que fuera, y eso ha generado una sensibilidad en comunidades y demás. No podemos perder de perspectiva eso, que hay un entorno, pero además también hay un discurso sobre los recursos naturales que tiene su legitimidad. Claro. Hay sociedades donde el tema de explotación minera ya ni siquiera es posible plantearlo, porque inmediatamente hay una reacción social, porque no hay forma de construir una legitimidad. El informe del PNUD concluye su último párrafo invitando a la sociedad dominicana a tener una discusión sobre si el desarrollo minero debe ser uno de los ejes del desarrollo de la República Dominicana. A mí en ese momento no me gustó ese párrafo, porque yo decía, bueno, ¿quién le preguntó a ellos? ¿O quién le pidió a ellos que nos devolvieran esa pregunta? Es una decisión que está ahí, de parte del Estado dominicano y del país. Pero yo ahora la veo con más frialdad y entiendo que es válida. O sea, debemos nosotros desarrollar una política minera. Debemos usar los recursos naturales, como decía Cristóbal, para solventar la economía, para generar empleo, generar divisas, para generar crecimiento económico, impuestos al Estado. Yo creo que sí. Pero que incluso el presidente en su observación parece decir que explotar las minas es una opción constitucional, es un mandato constitucional. Sí, claro, porque la Constitución manda a que se exploren y exploten el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero debe de haber un contrapeso, un equilibrio, un balance. Entonces ahí, obviamente, que hay que cuidarse del extremo populista, pero también cuidarse de ese capitalismo, como él decía. Ese salvaje, y donde el Estado no hace la función que está llamada a realizar. Porque aquí, para que eso sea posible, se necesita un Estado fuerte. Un Estado que haga valer la ley, que haga valer las normas medioambientales y una comunidad participante. Y las empresas tienen que tener lo que se llama una licencia social, con sus acciones, ganada legítimamente. Porque hay experiencia, ¿no? Hay situaciones que llevan a las comunidades, llevan a los pueblos a decir, no quiero eso. Lo que sí es cierto es que hay países, por ejemplo el caso de Ecuador, Rafael Correa, un hombre de izquierda, que ha planteado que sí, que esos recursos naturales hay que explotarlos para beneficio de la sociedad. El caso de Brasil, el caso de Chile, Perú, Chile, son países que han usado sus recursos naturales para
para impulsar el desarrollo de su infraestructura y demás. Y nosotros estamos en esas condiciones y podemos hacerlo y hacerlo bien. Y yo creo que esto ha sido una lección importante donde hemos aprendido muchas cosas. Ahora, ¿cuál hubiese sido o cuáles hubiesen sido las consecuencias si el presidente hubiera promulgado la ley, Eduardo? Tú que eres un abogado litigante, constitucionalista, en fin. Mira, antes de preguntarse las consecuencias, yo creo que deberíamos preguntarnos cómo pudo ser posible este veto presidencial cuando más del 90% de la población dominicana quiere el Parque Nacional Loma Miranda. Y la única explicación es la opción del constituyente en 2010 por prohibir la reelección presidencial consecutiva. Eso es verdad. El gran pacto entre Leonel Fernández y Miguel Vargas para restablecer la fórmula José Francisco Peña Gómez de la reforma constitucional del 94 de prohibición de la reelección presidencial consecutiva es la que hace que este presidente, al saber que no se va a repostular, puede extraer fondos de su cuenta bancaria de popularidad y asumir la erosión en su popularidad que implica aprobar una medida como esta, porque el país está prendido. Las protestas, las redes sociales, los interactivos en los gobiernos de la mañana, de la tarde y de la noche están prendidos contra esta decisión presidencial. Y eso yo creo que es positivo lo que ha pasado, porque definitivamente en un Estado constitucional de derecho tiene que haber un balance entre el principio mayoritario y lo que podríamos llamar el principio constitucional, que es lo que en el fondo subyace detrás de este veto. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Lo que hubiese pasado es que hubiese podido generarse un contencioso en arbitraje. El país que tiene un pésimo récord en esta materia, desde Icantroas, que fue la resiliación del contrato que hizo que México se alejara de la inversión en República Dominicana, hasta que Carlos Slim compró hace unos años Codetel, Codaxa, donde los únicos que ganaron fueron los abogados, y el país perdió una indemnización tremenda. Casi todos los casos de arbitraje lo ha perdido el país. Y uno se pregunta, ¿y no era mejor para el país recibir de 200 a 300 millones de dólares de ingresos netos por el desarrollo minero de Loma Miranda, que el país que tiene un déficit clasifical tremendo, tener que asumir una indemnización para una empresa que está dispuesta a desarrollar mineramente en un lugar? Ahí escribía recientemente un antiguo director de minería en los gobiernos de Balaguer, de Guzmán, de Salvador y la primera administración del presidente Leonel Fernández, de que la explotación de Loma Miranda apenas ocupa el 5% del territorio de Loma Miranda. El otro 95% él dice que puede ser un área protegida a nivel de parque nacional, de monumento nacional, lo que se entienda que debe ser la protección, el nivel de protección idóneo para esa zona. Pero además, nosotros tenemos que hacer una reflexión como país. Y ahí estoy de acuerdo 100% con Flavio Darío. Nosotros vamos a asumir un discurso contra la megaminería, contra la minería a cielo abierto, como si estuviéramos en la película donde actuó Zoe Valdés, Avatar, que es una crítica a la minería. No, porque la Constitución reconoce que son recursos explotables. Ahora, nosotros que queremos es una minería social, medioambiental y fiscalmente responsable. Nosotros queremos, como dice el presidente, ni quiero el fundamentalismo ecológico, ni quiero el capitalismo salvaje minero. Y la propia Constitución me obliga a mí a ponderar y armonizar estos dos bienes constitucionales. Entonces nosotros, en lugar de estarnos peleando y jalando los moños por Loma Miranda, nosotros que debemos asumir lo que dice el presidente. Vamos a trabajar en una ley de ordenamiento territorial. Claro. Vamos a determinar cuáles son las zonas de potencial minero y cuáles son las zonas que son reservas ecológicas naturales, donde están los elementos científicos para declararlo área protegida, porque aquí nadie se fue a la guerra por Bahía de las Águilas, porque todo el mundo sabe que Bahía de las Águilas es área natural. Y esos mismos que protestan por Loma Miranda dejaron que se quemara durante un mes Valle Nuevo, que es el verdadero pulmón de la isla, y donde ahora van incluso a poner un aserradero. Y yo no he visto ningún cura cargando una cruz, ni ningún peregrino caminando hacia Valle Nuevo a proteger una verdadera reserva natural, desde siempre, desde siempre. Entonces, pienso que nosotros debemos trabajar en esto, pero acabamos de crear un Ministerio de Minas, Claro. que por cierto, Miguel Vargas tiene razón. Danilo Medina habló tarde.
dejó que este problema creciera. El ministro de Minas habló el día antes del veto. Claro, claro. No hubo un pronunciamiento. Y el mismo ministro de Medio Ambiente. Y se cortocircuitó lo que decía Flavio, Claro, un proceso claro. donde el PNUD, que se le fue las manos, porque hace una crítica a la minería, hizo unas observaciones tanto a los términos de referencia del Estado como al propio estudio de la empresa, porque no fue objeciones solamente al estudio de la empresa, es que PNUD dijo que también los términos de referencia del gobierno para realizar la evaluación de impacto ambiental estaban mal. Yo me puse a reflexionar y pensé en una tarea que me puso mi profesor de geografía, creo que en segundo o tercer año de bachillerato en La Salle. Y era un estudio sobre las regiones de la República Dominicana. Y me recuerdo que cogí la calle del Sol a ver en qué oficina, en qué lugar yo podía encontrar, porque no había internet, una orientación sobre las regiones. Y llegué a la oficina Cabral. Y le toqué la puerta a Eulogio Santaella. Yo andaba incluso con mi uniforme, que había salido, preocupado. La tarea era prácticamente para el otro día. Y me entregó el informe de Desmendar, encargado por el gobierno de Joaquín Balaguer, para determinar cuáles eran los polos turísticos conforme a los elementos naturales de la playa. Y se determinó polo norte, el polo este, y se determinó donde había condiciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el presidente? Eso es lo que hay Vamos que a hacer, determinar cuáles son los polos mineros. Eso es lo que hay que hacer. Y vamos a determinar cuáles son las áreas de precariedad ecológica, de biodiversidad, en donde nosotros debemos dar máxima protección a nivel de reserva científica de Parque Nacional. Y eso lo podemos hacer entre todos. Tenemos una sociedad dominicana de geólogos, tenemos una cámara minera, tenemos empresas dominicanas y extranjeras con el know-how y el expertise para hacer esto, porque ya hoy todo se sabe. Todavía, Flavio, yo no he visto, Servio Tulio, estoy entre romanos, me confundo, no he visto el primer estudio que me demuestre dónde están las especies endémicas de Loma Miranda. Me cuentan que se fueron a esperar unos pajaritos migrantes que no llegaron, no lo vieron. Santiago Rodríguez, que Cristóbal lo conoce bien, es una verdadera madre de las aguas, porque ahí hay varias cuencas. Valle Nuevo es madre de las aguas. Loma Miranda no es madre de las aguas. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Y lo hicimos en varios. Vamos a hacer un foro científico. Vamos entre todos. Vamos a diseñar un espacio de neutralidad con personas no comprometidas que puedan dirimir. Y vamos a, porque nosotros que son la mayoría. Tenemos que ser capaces de oír los argumentos, que no sea quemando una goma ni cerrando una autopista. Vamos a escuchar. Pero es que a mí oye, yo te felicito porque la verdad es que yo creo que lo que vendrá será eso. Y lo importante es que desde un principio se declare cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Porque en este tipo de discusiones, de debate, no es tirando piedra ni quemando goma, es utilizando la cabeza, utilizando la razón. Así es que se construye el desarrollo de cualquier nación. De todos modos, tengo que hacer una pausa muy breve, y de inmediato vuelvo con este interesantísimo y oportuno programa. Cristóbal, aquí hay un tema que yo entiendo que, aprovechando la ocasión, un tanto como para que el programa sea lo más holísticamente posible y recogerlo todo. Se ha hablado mucho de la concesión. Los derechos concesionales. ¿Cómo pueden terminar los derechos concesionales? Mira, es una de las cuestiones que se mencionan y se plantean en la observación del presidente Medina a la ley que declara Parque Nacional Loma Miranda. Sucede que Loma Miranda tiene propietarios, muchos propietarios, pero no solo tiene propietarios, tiene concesionarios. O sea, hay gente que tiene el derecho de propiedad y el derecho de concesión, que son dos modalidades distintas de derecho. La ley de minerías, que es la ley 146/71, Establece. que es la ley vigente en el momento en que se hacen las concesiones en relación con Loma Miranda,
establece el procedimiento de cese de las concesiones. ¿Qué fue lo que hizo el Congreso con la aprobación de la ley que fue vetada por el presidente? Que sencillamente desconoció la propiedad, realiza un procedimiento anómalo de expropiación y por tanto ilegítimo, ilegal, y al mismo tiempo se lleva de encuentro los derechos concesionales sin observar ninguno de los requisitos que establece la ley de minas. Y ahí es que entra en juego entonces el otro gran problema neurálgico en torno a este tema, que es el problema de la seguridad jurídica. Hay gente que dice, bueno, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que dice el artículo 110 constitucional? Ninguna ley ni acto del poder público podrá desconocer o alterar o afectar los derechos reconocidos al amparo de una legislación anterior, y mucho menos estableciendo procedimientos o inobservando los procedimientos consagrados en la ley vigente en el momento en que se reconocen los derechos. Es decir, ¿y en qué se traduce eso? En un clima de incertidumbre, en un clima de inseguridad, en un clima que lo que hace es que aleja no solo la inversión extranjera, la posibilidad y la confianza de los inversionistas locales, no solo en el área de la minería, en cualquier área, porque es que cuando el Estado perpetra una actuación que atenta contra la seguridad jurídica, todo el clima del funcionamiento del aparato económico se ve amenazado. Claro. Ahora, tú eres politólogo y yo quisiera en esta ocasión, y por ejemplo el caso de nosotros que vivimos permanentemente, aunque en esta ocasión no, trabajando con el Congreso en iniciativas legislativas y que nos consultan y que respetamos esa institución. Desde el punto de vista de la visión del politólogo, del cientista de la política, ¿cómo tú analizas este proceso? Porque yo sé que es una pregunta delicada, pero al final el que probablemente iba a terminar como el gran protagonista de esta película, digámoslo así, terminó muy mal parado, y me refiero al Congreso Nacional. ¿Qué fue lo que ahí pasó? Porque también y todo, yo creo que el Congreso tiene sus especialistas, tiene las personas que deberán de asesorar a esa institución. La verdad te lo digo porque a nosotros como fundación nos preocupa lo que le ha pasado al Congreso con esa situación. ¿Cuál es tu visión? Estamos hablando del órgano de control de la República Dominicana. Mira, una parte de la problemática sociopolítica ya la discutimos, de cómo alrededor de una causa, que pudiéramos llamarle una causa noble, que es la protección del medio ambiente, se pueden desarrollar discursos, prácticas políticas, movimientos que están mal encaminados por la forma como plantean la lucha y cómo encuadran una situación que es contraria a las normas constitucionales, el ordenamiento jurídico en sentido general. Eso muchas veces se traslada a la toma de decisión en un órgano legislativo, por ejemplo. Cristóbal mencionó cómo a veces en el proceso de toma de decisión política, aunque haya razones de orden legal, técnico-legal, que debieran llevar a no tomar una determinada decisión, por razones de estar en sintonía con un sentir de la población, los responsables políticos no toman las decisiones que hay que tomar en base a la Constitución y las leyes. Entonces, en ese sentido, pudiéramos estar en un escenario de este tipo en que el Congreso, ya sea por razones de interés de alguno, o ya sea porque realmente entendió que era popular hacerlo, porque no deja de ser popular hacer una ley de este tipo, pues se montaron en ese tren y llegaron a ese puerto. Ahora, veamos esto desde otro ángulo. La discusión la empezamos con el planteamiento de que el presidente usó razones de inconstitucionalidad para observar la ley. Y tuvimos una pequeña discusión en torno a cuál es el alcance, la naturaleza de esa facultad o de esa modalidad de veto presidencial. Lo que es interesante aquí es, y que yo valoro enormemente, es lo siguiente. Durante décadas nosotros, en la República Dominicana, estuvo matizada por el paradigma de la Constitución como un pedazo de papel. Claro. Después de ese discurso de Balaguer en principio de diciembre, creo, del 66, y eso se acuñó durante décadas
en lo que no había confianza en la Constitución. Ahora emerge alrededor de un debate como este que acaparó la atención nacional, de vital importancia en lo que confluía una multiplicidad de factores de inversión, propietarios, comunidad, movimientos sociales, procesos políticos. Todo eso en un momento determinado se ve contrastado con la Constitución, normas y valores constitucionales, y el presidente de la República usa eso para observar una ley y decirle al Congreso, yo no la puedo firmar por estas razones. De modo que es una lección, es un aprendizaje y es un proceso de construcción de un Estado constitucional. No siempre vamos a estar de acuerdo con las soluciones que emergen del Tribunal Constitucional o de lo que pueda pensar el Congreso, pero ese es el marco de referencia en el que en la vida política del país tiene que encauzarse, dentro de la normalidad democrática que vivimos. Eduardo. Yo pienso que lo que ha dicho Flavio cierra esta discusión de manera magnífica. Y que era la pregunta que yo te iba a hacer a ti. Precisamente, la lección que traemos de aquí, es la de lo importante que es consolidar nuestro Estado de Derecho. Recientemente ha salido el Índice Mundial del Estado de Derecho. Nosotros ocupamos la posición 69 de 99 países, siendo el peor lugar el 99 que lo ocupa Venezuela. Hay 68 países por encima de nosotros que están mejor que nosotros. Claro. Y por debajo de nosotros apenas 30. Es decir, que nosotros tenemos mucho que mejorar. Si mejoramos, tendremos ciudadanos que estarán disfrutando de sus derechos, pero sobre todo estaremos mandando señales a los mercados de que aquí hay garantías, como dice Cristóbal, seguridad jurídica para la inversión y para desarrollar un proyecto de vida en nuestro país. Señor, en nombre de la Fundación, quiero felicitarte, Eduardo, a Cristóbal y a Flavio Darío Espinal por cómo de una manera responsable ustedes transmiten no solamente el conocimiento, sino también cómo de una manera responsable ustedes interpretan en nuestra Constitución. A fin de cuentas, de eso es de lo que se trata. Así que me siento muy orgulloso de haberlo tenido aquí, sobre todo Eduardo, que fue director de esta institución, de la cual a mí me honra en esta ocasión dirigir. Así que los felicito por el programa. Es una verdadera cátedra lo que ustedes tres esta noche le han dado a la República. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.